En esta clase vamos a analizar el microentorno del marketing. Mi nombre es María Fernanda Cabrera, docente de la carrera de Administración de Empresas. Hablamos del entorno y decimos que el entorno son todos aquellos factores que intervienen de forma directa o indirecta en la organización, en el diseño y en la prestación de bienes, prestación de servicios o bienes que nosotros podemos ofertar en el mercado. Cuando hablamos de los factores externos, podemos nosotros dividirlos en aquellos factores del macroentorno y el microentorno. Los factores del macroentorno hacen referencia a aquellos factores que influyen de forma directa en cualquier empresa, es a nivel general, a nivel macro, pero cuando hablamos ya del microentorno, son aquellos factores que intervienen de forma directa en la generación y en la organización de una empresa específica. Dentro de los factores del microentorno nosotros encontramos la propia empresa, los proveedores, intermediarios de la cadena, la competencia o competidores y los clientes y consumidores. Es decir, son todos aquellos factores que forman parte específica de la organización. Y los factores del macroentorno son aquellas fuerzas externas, pero que interfieren o que pueden modificar la condición de la empresa. Entre estos factores tenemos aquellas fuerzas sociales y culturales, las fuerzas económicas, los avances tecnológicos, los cambios demográficos, las fuerzas naturales y fuerzas políticas. Dentro de las fuerzas políticas nosotros podemos también encontrar aquellas fuerzas que vienen justamente del establecimiento o de la definición de aquellas políticas gubernamentales que afectan de forma directa a las organizaciones. Cuando hablamos ya del microentorno, nosotros hablamos de la empresa como el núcleo central de toda la organización y de toda la gestión del marketing. La empresa es aquella organización en la que nosotros llevamos a desarrollar ideas en función de nuevos productos, a la generación o al establecimiento de los precios, cómo nosotros gestionamos de forma correcta los canales de distribución y aquellas estrategias de marketing y promoción que podemos establecer en función de los diferentes cambios y perspectivas que tengan la alta gerencia en función de las diferentes necesidades y cambios estructurales que se requieran a nivel organizacional. La empresa, entonces, decimos que es aquella institución, organización en la que nosotros podemos ver cómo juega un papel importante aquellos recursos que dispone esta, como por ejemplo la estructura organizacional, los recursos humanos, recursos de producción y las finanzas. Son aquellas modificaciones, son aquellos componentes de la organización que nos permiten gestionar para la toma efectiva y la toma de decisiones correctas en función de determinadas acciones y cambios en los entornos que nosotros podemos gestionar. Es importante que en la organización se tomen en cuenta cómo se modifican estos factores para la toma de decisiones, porque esta toma de decisiones va a permitir el éxito o el fracaso de la empresa. Cuando estas decisiones pueden inferir y las estrategias no están bien sustentadas, pueden terminar justamente en el fracaso de la empresa. Otro de los factores que intervienen en el microentorno son los proveedores. ¿Qué entendemos por proveedores? Son aquellas empresas o personas que suministran bienes o servicios y que afectan de forma directa la capacidad de la empresa para producir. Dentro de los proveedores nosotros podemos encontrar diferentes proveedores en función de la naturaleza de nuestra empresa o a la prestación del servicio que damos. Es decir, nosotros podemos encontrar proveedores de materia prima, componentes y partes, proveedores de bienes de consumo, proveedores de servicios y proveedores de equipos y herramientas. Los intermediarios del marketing. Los intermediarios del marketing son aquellas personas o empresas que facilitan el intercambio de productos y el consumidor. La empresa que produce bienes o servicios utiliza este tipo de intermediarios que pueden ser mayoristas, minoristas, agentes y corredores. Justamente lo que hacen estos intermediarios, como se lo había dicho, es poner al alcance o servir de eje central entre el productor, entre el generador de un producto, de un bien, y el consumidor o el cliente.
¿Cuál es el objetivo principal? Justamente es brindar el servicio en la forma correcta en función de los bienes o servicios que nosotros producimos. El intermediario es ese canal, ese nexo entre los productores y consumidores. Los competidores es otra de las fuerzas que están dentro de los factores que influyen en el microentorno. Decimos que los competidores son aquellas personas o empresas que ofertan bienes o servicios con iguales características a las que nosotros ofertamos. Los competidores siempre van a estar en el mercado y estos permiten que su análisis correcto nos permita establecer acciones efectivas y estrategias para mejorar justamente la prestación de nuestros productos o la prestación de nuestros servicios y ser más competitivos en el mercado. Es importante que tengamos un análisis de las fortalezas y las debilidades que tienen nuestros competidores a fin de poder establecer estrategias para poder posicionarnos de mejor manera en el mercado. Uno de los factores más importantes que influyen en el microentorno son los clientes. El cliente, al ser el eje central en el que estamos orientando todo el gestionar de la empresa, es importante que nosotros tengamos muy claro quién es nuestro cliente, qué necesidad tiene nuestro cliente. Y podemos analizar diferentes tipos de clientes y vamos a ver que encontramos clientes individuales, empresariales y los clientes internos. Cuando hablamos de clientes individuales son aquellas personas que consumen nuestros bienes. Los clientes empresariales o industriales son aquellos clientes que utilizan nuestro bien o nuestro servicio para generar otros productos. Y los clientes internos es cuando nosotros hablamos justamente de los clientes que forman parte de nuestra organización. Aquellas pueden ser departamentos que utilizan nuestros recursos para generar parte del proceso de generación de productos. ¿Cuáles son las características que debe tener un cliente o que tiene un cliente? Dentro de la principal característica es que nuestro cliente tiene deseos y necesidades cambiantes. Es importante que como empresa nosotros hagamos un análisis de cuál es el comportamiento que tiene nuestro consumidor para establecer justamente estrategias que nos permitan un mejor posicionamiento, que nos permitan que esa satisfacción de necesidades sea correcta. Para ello es importante que nosotros hagamos una segmentación del mercado. Conozcamos a nuestros clientes en función de sus necesidades. ¿Cómo se hace esta segmentación? La segmentación nosotros la podemos focalizar o agrupar en función de características similares que tienen nuestros clientes. Esta segmentación se hace a través de factores geográficos, demográficos, psicográficos o conductuales. Cuando nosotros establecemos cuál es el común de nuestros clientes en la segmentación, podemos gestionar de forma correcta sus necesidades para su satisfacción. ¿Por qué son importantes nuestros clientes en la empresa? Porque justamente nos permiten la generación de ingresos. El cliente es quien provee ese recurso económico y genera la rentabilidad de la empresa y la subsistencia de la empresa como tal. Es importante que cuando nosotros analizamos a los clientes podamos gestionarlos de forma correcta porque esta retroalimentación nos va a permitir siempre una mejora continua. Cuando nosotros generamos una fidelización del cliente, generamos una construcción de la marca. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar y hacer este seguimiento de las necesidades y del comportamiento del consumidor? Es justamente haciendo un análisis exhaustivo de cuáles son sus cambios, sus necesidades, sus motivaciones para consumir un determinado bien? Si cambiaron a lo mejor sus gustos o sus necesidades en función de cambios demográficos, en cambios naturales, como fue por ejemplo el caso de la pandemia, que modificó la forma en la que nosotros como empresa llegamos a nuestros clientes. Bien, es importante entonces entender que el microentorno, el análisis de estos factores, de estas fuerzas que modifican el microentorno nos van a permitir desarrollar y ejecutar un plan de marketing de forma correcta, un plan de marketing efectivo.
es importante que el conocer todos estos actores, todas estas necesidades, las tendencias y los cambios más próximos que tenemos en el entorno de la organización nos permitan adaptarnos de mejor manera a estos cambios del mercado. Esta adaptación efectiva, esta adaptación oportuna va a permitir que nosotros seamos competitivos en el mercado y que siempre estemos un paso adelante de la competencia. Esta visión integral y detallada del microentorno, por lo tanto, es imprescindible para alcanzar el éxito de la empresa. Mantener un conocimiento efectivo de todos aquellos factores, tanto internos como externos, nos van a permitir que las estrategias que tome la alta gerencia sean en función justamente de aprovechar estas oportunidades y minimizar los riesgos del entorno y cómo estos riesgos pueden afectar la rentabilidad y la competitividad de la empresa.